me digan que no es excitante el hecho de que los dos primeros del campeonato estén separados solamente por un punto. Después podemos entrar en el terreno de los condicionantes, de las críticas, de tanto que se pudo haber equivocado McLaren con algunas decisiones, de qué pasa con el auto, de cómo arremete Verstappen y todo lo demás. Pero la foto en sí, de que a 4 fechas de que termine el campeonato, los dos máximos candidatos al título estén separados por un solo punto, es un milagro que le debemos a México. Digo, milagro si miramos hacia atrás. A ver, antes del receso o inmediatamente después del receso, la última vez que ganó Oscar Piastri fue en los Países Bajos, por ejemplo. Y antes había ganado Lando Norris. Y después entró la larga secuencia de desbarajustes que pusieron a Russell en un lugar de privilegio, pero por sobre todo a Max Verstappen ganando carreras. Y si no, saliendo segundo, metiéndose en el podio y presionando a los dos hombres de McLaren. Por todas estas situaciones que hoy tenemos un campeonato al rojo vivo, o al papaya vivo, al naranja vivo, color McLaren. Y nadie tiene certezas a la hora de ratificar o eliminar la candidatura de Verstappen. Porque no fue bueno el fin de semana de México, pero en el peor de los escenarios se te mete en el podio, Max. Este es el mérito que tiene. Y las cuentas siguen cerrando si se van dando determinadas circunstancias. Ahora, lo que muchos están preguntando, ¿por qué un McLaren funciona y el otro no está funcionando? Y en eso nos metemos en un rato. Primero veamos cómo está la cosa, ¿no? 3.57 a 3.56 es una paridad que no se veía desde las épocas de 2021 cuando Verstappen y Hamilton se daban con todo en la definición del campeonato. Terminaron definiendo en un estado virtual de empate en Abu Dhabi, ¿se acuerdan? Última fecha del campeonato. Pero esto es lo que sucede. Norris, 3.57. Vamos a jugar un poquito con los números y vamos a ver un poco para que volvamos a componer en dónde está el campeonato contra los 3.56 de Piastri. Lo curioso es que Piastri es el que más carreras ganó. Pero como viene la cosa, muy probablemente, por sumatoria de puntos, Norris puede hacerle una diferencia. Y después vamos a entrar en ese detalle. Y la figura siempre emergente de Max Verstappen. 3.21. 2.58, otra historia. Russell está en un campeonato propio, más asociado al campeonato de constructores que al campeonato de pilotos, porque Russell tiene que defender al equipo Mercedes, junto con Antonelli, del moderado avance de los hombres de Ferrari. Pero eso es para el campeonato de constructores, ese es para el subcampeonato de constructores. Miren lo que fue la evolución. Hay un momento donde la evolución, el más naranja es Norris, el menos naranja es Piastri y el azul es Verstappen. Miren cómo se había abierto la brecha después de Spa-Francorchamps en Bélgica, que había ganado justamente, les decía, Lando y Piastri dominaban toda esa secuencia europea. Miren cómo se había abierto la brecha en relación a los McLaren. Observen después, por múltiples factores que hemos hablado en reiteradas ocasiones, cómo la brecha se cerró y Verstappen terminó siendo una amenaza latente. No conforme con eso, se empieza a caer el naranja claro de Piastri y empieza a ascender el de Lando Norris. De hecho, tercero, segundo y primero fueron las últimas 3 presencias de Lando en la Fórmula 1 y le permitió, después de lo que fue la secuencia Bélgica y Hungría, meter al equipo McLaren otra vez en la victoria, cosa que Piastri no pudo hacer. No solo no pudo hacer, sino que además tuvo carreras realmente muy pobres al punto de pegarse. Recuerdan lo que fue, por ejemplo, Bakú y Azerbaiyán. Acá la tenemos, antes de Singapur. Los golpes que se dio contra la pared, tanto el sábado contra el domingo. Se desdibujó Piastri, perdió el auto, no lo encuentra, no responde, no sabe qué pasa. Andrea Stella, que es el director del equipo, tratando de explicar este dibujo, que hoy pone a Norris un punto adelante de Piastri, a Piastri segundo y a Verstappen tercero, intenta explicar que el modo de manejo de Piastri se adapta menos en los circuitos que vinimos corriendo las últimas fechas. Y tengo una noticia para darle. En comparación al año pasado, los circuitos que vienen no son del todo alentadores para Piastri. Los puntos por carrera de Piastri, la comparativa 24-25. ¿Por qué está bueno esto? Porque desde Países Bajos, allá está la banderita de Zandvoort, hasta la última, México. Este año sumó más en Zandvoort, sumó menos en Monza. No sumó este año en relación a Bakú del año pasado, carrera que ganó. Sumó menos en Singapur en relación al año pasado.
La sprint afuera, ¿se acuerdan? La sprint de Austin cuando se golpearon los dos McLaren. Por eso no hay nada. El año pasado en Austin no tuvimos sprint, por eso está todo vacío. En la carrera, igualdad de puntos. Este año en México sumó más, recuperó mejor, se empantanó atrás de su Noda, se empantanó atrás de la estrategia de los Mercedes, pero así todo demostró una recuperación en un circuito muy complicado. El problema que mientras solamente sumaba 10 puntos, Norris sumó 25, porque ganó a 30 segundos de diferencia de Verstappen. Este es el sube y baja comparativo 24-25 de Oscar Piastri, cuando venía de sumas importantes. Ahora miren Lando. Lando es al revés, viene de menor a mayor. También comparamos el año pasado, 2024, en las columnitas más claritas, 2024, y en la columnita más anaranjada, más fuerte, es lo que está sumando en este momento. Entonces, mejoró su performance en Monza, y acá es donde está el kit de la cuestión. Después del papelón del sprint de Austin, porque termina sumando 18 puntos por el segundo puesto en la carrera de Austin y termina sumando 25 por la victoria en el Gran Premio de México. Contando además que venía del tercer lugar, entró en el podio en Singapur, aunque el año pasado había ganado en Singapur. Por eso 25 puntos, ¿entiende, no? 25 cuando salís primero, 15 es cuando salís segundo, 18 es cuando salís tercero, 12 es cuando salís cuarto y así en escala descendente. Lo de Norris, en esta última parte, podríamos incluir Singapur, tercero, segundo y primero. Con la debacle de Piastri está parte de la explicación del fenómeno que vivimos ahora. No le asegura nada, no lo exime de nada, todavía falta porque está Verstappen en el medio. Con el serrucho. Y mira Max. Max el año pasado fue campeón, por si ustedes lo olvidaron. La peleó, se lo peleó McLaren, pero miren, en Monza ganó este año contra 8 puntos que sumó el año pasado. En Bakú ganó este año contra 10 puntos del quinto lugar que sumó el año pasado. Repitió performance en Singapur, repitió performance en la sprint de Austin, gana en la carrera de Austin y termina tercero en México. O sea, si no gana se te mete en el podio. ¿Se entiende? Incluso mejorando el estándar del año pasado, porque ya las victorias de Monza y de Bakú en este año lo pusieron en otro lugar. Y esto es lo que explica que hoy el señor que está allá, de este lado, mirá, Piastri, él conserva el mismo talante, la misma sonrisa, el mismo gesto porque es Piastri, pero en realidad se le dio vuelta todo. Llegó a estar a 34 puntos de diferencia de Lando, parecía tener el campeonato asegurado, y resulta ser que ahora, miren lo que es la diferencia, es solamente de un punto. Y tiene 321 Verstappen. Los números todavía a Verstappen le dan, todavía le cierran. Está tan desenfocado Piastri que yo me quedaría de este lado. Hoy el duelo de verdad está entre Lando, que está en ascenso, y Verstappen, que está al acecho. Salvo que Piastri se recupere. Es un gran piloto Piastri. Ustedes saben mi valoración específica y especial que he tenido sobre Piastri. Pero nobleza obliga, probablemente desde Bakú para adelante esto se desmoronó. Ahora miren esto. La batalla por el Mundial de Pilotos. Las últimas 6 carreras, repito, las últimas 6 carreras. Pasado a la gráfica de otra manera, ¿quién sumó menos puntos? Oscar. Cuando en esa misma secuencia había sumado el año pasado 84, ahora están 72. Tampoco le sobra nada a Norris, pero la victoria de México lo puso en otro lugar. Suma 82, el año pasado a esta altura sumaba 110. Y miren Max, el que más suma de los tres, 134 puntos, el año pasado en la fracción de esas últimas 6 carreras, en el mismo momento del campeonato del año pasado, había sumado solamente 85, en un momento donde obviamente Verstappen regulaba distinto el campeonato porque ya prácticamente lo tenía asegurado, ¿se acuerdan, no? El campeonato de pilotos. Porque McLaren resucitó en Miami del año pasado. O sea, dejó un margen y una ventaja bastante amplia para que Red Bull madurara el 4º campeonato mundial de Max. Pero si hacemos las cuentas, Max sumó tanto o más que los dos juntos, los pilotos McLaren, en las últimas 6 carreras. Todo esto
en las matemáticas avalan la recuperación de Max, ponen en discusión el nivel de conducción de Piastri, encienden una luz de esperanza para Norris, ahora que tiene un punto de diferencia en el campeonato. Hay campeonatos en la historia de la Fórmula 1 que se han definido por una carrera. De hecho, qué sé yo, Keke Rosberg, el papá de Nico, ganó una sola carrera en una temporada y después reguló todo el resto. Eso es saber administrar los puntos. Estoy hablando del año 82, chicos, no se asusten. Hace un montón de tiempo. Pero es el primer ejemplo que me viene a la cabeza. Pero con Piastri no pudieron hacer esto porque seguimos con la lupa puesta en que tal vez McLaren tendría que haber tomado una decisión hace rato de verticalización como Red Bull lo hace históricamente con su piloto estrella. Ahora, ¿qué necesita Max? Max, para llegar a estos puntos y salir campeón, necesita ganar todo lo que tiene por delante y no depender de nadie. Repito, Max, para ser campeón y no depender de nadie, necesita ganar las dos sprints que nos quedan, la de Brasil y la de Qatar, más todas las carreras que nos quedan por delante. Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Si logra ganar todo esto, se despega de los McLaren. ¿Por qué? Porque llega al máximo de 437 y si tuviera que desempatar contra los hipotéticos 437 de Norris, Verstappen ganaría por cantidad de victorias. 9 contra 6. Esto como que la cosa siga más o menos igual. Y Piastri a este nivel, llegando a 434, quedaría fuera de la contienda. Esto puede ser incluso al revés. El tema acá es desde Verstappen. Verstappen, ganando todo, se independiza de los McLaren y le gana a los dos. ¿Está en condiciones de decir que puede ganar todo? Y después de lo que pasó en México, parece que no. Esto también nobleza obliga. Ahora, viniendo Interlagos y pensando solamente en Interlagos, ¿se acuerda la carrera que ganó el año pasado Verstappen en Interlagos? Creo que fue una de las mejores carreras de los últimos 2 años. Remontando desde el 16º lugar, en el diluvio, en la lluvia, en la visibilidad nula. ¿Se acuerdan lo que fue esa carrera de Verstappen? Se vistió de Senna, se vistió de Ayrton en Interlagos, mejor lugar posible. El resto no sé, no damos garantías. Sin dudas que es el mejor piloto posible Verstappen. Pero no hay que errarle en nada. Ahora, imagínense que se da la misma... Esto ya es un juego, ¿eh? Esto ya es un juego. Imagínense que se da la misma secuencia de puntos de 2024. En las 4 carreras que faltan, Verstappen suma lo mismo que sumó en 2024, Norris suma lo mismo que sumó en 2024 y Piastri suma lo mismo que sumó en 2024. El campeón podría ser Lando. Ganando, por ejemplo, haciéndose fuerte en las carreras sprint, ganando la última en Abu Dhabi. Si sumara la misma cantidad de puntos, Lando sería campeón. Ahora, ¿es lo mismo 2024 que 2025? Y yo les diría que no. Verstappen ya tenía medio definido el campeonato de pilotos. Incluso en Abu Dhabi no tenía necesidad ni siquiera de ir a buscar la victoria. McLaren sí consolidó el campeonato de constructores, pero Verstappen estaba sobrado. Son números. No quiere decir que vaya a suceder, es un juego. Esto de proyectar los puntos del año pasado a estos puntos. En el único lugar donde puede haber una parte semejante a la realidad, y acá es donde me surgen dudas, es Piastri. Porque en ninguno de los 4 escenarios que nos quedan, Piastri brilló. Llegó a un tercer lugar, esos 15 puntos que sumó en la carrera grande de Qatar, sin contar la sprint. No le sobra nada a Piastri. De hecho, tampoco le sobró nada en México del año pasado. O sea, esta última secuencia es bastante compatible a los peores momentos de Piastri a nivel conductivo del año pasado. Hay correlatividad. Hay, sí, me parece, elementos para comparar que a Piastri la última parte del año sobre estos escenarios, incluido México e incluido Austin, le cuestan. Porque ahí sí se están dando patrones comunes. Entonces ahí es donde trasciende la palabra del director de equipo Andrea Stella, donde dice es una cuestión de manejo. Este momento del campeonato favorece más a Norris que a Oscar Piastri. Y en los hechos creo que está sucediendo. Ese es el problema. Y es parte posiblemente de la maduración de Piastri como piloto. Convengamos que a estos chicos les pedimos de todo muy rápidamente y Oscar no deja de ser un piloto muy joven, ¿no? Segundo año en Fórmula 1.
después de él, Alpine Gate, ¿se acuerdan? Que Alpine no lo quería dejar salir, que quería contar con él, que fuera compañero de Esteban Ocon, pero cuando se entera Piastri que lo contratan a Fernando Alonso, su representante Mark Webber lo saca de Alpine, lo mete en McLaren. Bien que hizo, ¿no? Diferencias de McLaren. A ver, vamos a...